queremos conocerte. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por llenar esta atmósfera de la gloria del Señor. Y no nos conformamos, pedimos más de tu gloria en esta noche, más de tu presencia. Que seas tú el que nos hables, el que nos ministres, el que impartas ese fuego en nuestro corazón esta noche, Señor. Aviva tu obra, mi Rey precioso. Tu iglesia te pertenece. Somos tu novia y somos para ti. Avívanos, mi Rey precioso. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, majestad. Tú eres el Rey. Esta noche vamos a hablar bajo el tema de los misterios revelados. Vamos a seguir el tema que el Espíritu Santo pues nos ha estado hablando, que es sobre los cielos abiertos. Y creo que hay tanto que hablar de este tema. Sin embargo, el Señor nos da este aspecto específico y me lo hizo como saber muy claramente, porque mi mamá escribió un día creo que era en el chat de miembros que ella escribió y vi yo el video. Ella escribió que el Señor le estaba confirmando lo que le había revelado sobre los tesoros escondidos. Yo no sé cuántos lo pudieron leer. La cosa es que se desapareció el video completamente. O sea, tanto el video como lo que ella escribió se desapareció por alguna razón, y estuve buscándolo y no lo encontré. Entonces mi mamá me ayudó y me explicó, ¿verdad? Y yo ya había visto el video, pero yo no había reparado en lo que realmente mi mamá nos estaba tratando de decir. Entonces fue como algo bien especial, porque uno de los aspectos, hermanos, de cielos abiertos que tenemos que entender es que los cielos abiertos significan también revelación. Cuando el Señor abre los cielos, Él trae revelación de los misterios que están escondidos. También son revelaciones proféticas, como lo vimos si lo podemos ver rápidamente, en Apocalipsis 4.1, si se recuerdan. Apocalipsis 4.1 dice que Juan vio una puerta abierta en el cielo y escuchó una voz como de trompeta que le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, al abrir las puertas, el Señor celestial, cielos abiertos, también significa revelación. Y les compartía también la vez anterior que el que nosotros recibamos esa revelación de parte del Señor, dice Proverbios 25:2, si lo podemos leer, es una manera en que Dios nos está honrando. Porque dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. Un misterio es algo que está encubierto, es algo que está en lo secreto. Pero honra del rey es escudriñarlo. Me acuerdo yo al pensar en este versículo, cuando mis papás en Navidad nos compraban los regalos y yo, entre mi hermano y yo, Ricardito, buscábamos dónde los tenían escondidos. Entonces, un día yo vi una cajita como de Barbie, ¿verdad? Y yo amaba las Barbies. Entonces yo como pude abrí la cajita y yo solo podía tocar la cabecita de la Barbie, pero con eso yo me conformaba. Y cada vez que yo podía, yo escondidas iba, ¿verdad?, a tocarle la cabecita a la Barbie y esperaba con ansias el regalo. Entonces dice esta palabra que hay cosas que están encubiertas, pero cuando las descubrimos es algo maravilloso, es algo que nos llena de alegría y de honra, ¿verdad?
Entonces, también dice, y encontré este verso hermoso en Deuteronomio 29:29, que creo que lo sabemos un poquito de memoria, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, si hay algo que trae los cielos abiertos, si tenemos que saber, es que trae revelación. Y es algo que nos pertenece, es algo que, como tenemos un derecho de hijos, a recibir esa revelación. A veces creemos que esa revelación solo es para los pastores, para los que sirven al Señor, para algunos. Pero hoy vamos a ver que eso no es así. Y vamos a empezar con un ejemplo bíblico de esto. Y uno de los ejemplos más hermosos, más admirables en la palabra de una persona que recibió revelación fue Daniel. Ustedes saben la historia de Daniel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Y estando en Babilonia, él tomó una decisión. Y fue no contaminarse con la comida del rey. Y él decidió ser una persona apartada. Él, en otras palabras, él se consagró. Me gozaba con la alabanza que escogió Armando, porque yo le pedí a él que si yo podía dirigir una alabanza, pero que yo escogiera conforme al mensaje. Pero al final, pues él escogió la canción que él quiso. Y sin saber que esa canción me confirmaba lo que el Señor me quería decir en mi corazón de lo que vamos a hablar este día. Y una de las cosas que tenemos que es rendirnos al Señor. Daniel se rindió al Señor y él recibió una de las revelaciones más poderosas. Imagínense qué situación, me imagino que lo han leído, ¿verdad? Lo van a matar a todos los sabios si no revelan cuál fue el sueño del rey. Y no solo es la interpretación, sino el sueño. El rey no quiso darles el sueño porque él decía que ellos podían dar una interpretación errónea, una interpretación equivocada. Entonces él quería el sueño. Imagínense qué difícil. O sea, ¿cómo voy a saber yo, como ser humano, sin la revelación de Dios, qué soñó usted? Es muy difícil, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada difícil. Entonces, él recibe el sueño, recibe la revelación y Dios comienza a mostrar en el libro de Daniel la vida de este hombre maravilloso. Fue un hombre definitivamente especial, en donde él tuvo profecías impresionantes y vamos a leer una de ellas que está en Daniel 12. Vamos a leer del 1 al 10. Miren lo que el Señor le revela. Este es un cielo abierto para Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Miren qué tremenda revelación. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Yo creo, hermanos, que estamos en el final de los tiempos. Yo no sé si ustedes lo creen o lo sienten, están ocurriendo cosas en el mundo, y mi mamá nos ha advertido en varias ocasiones que nos pongamos a cuentas con el Señor, porque las cosas que estamos viendo son cosas nunca antes vistas. La inteligencia artificial, el avance de la inteligencia artificial, como decía esta palabra, ¿verdad? La ciencia avanzará. Nunca nos imaginamos ver lo que la inteligencia artificial puede hacer. Mi hermano es una persona muy lectora y él nos vive informando, y él nos dice: ya las carreras, muchas de ellas van a caducar, porque todo lo que nosotros hacíamos lo van a hacer los robots, los androides, ¿verdad? Entonces, con una sabiduría impresionante, una revelación profética de muchos años, Daniel recibe esta palabra. Pero no solo que la ciencia avanzaría, sino que le dice: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y hemos llegado al tiempo, hermanos. Hemos llegado al tiempo donde esas cosas que están cerradas y selladas van a ser reveladas a aquellos que le buscan, a aquellos que entienden, a los que tienen entendimiento. Porque decía el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos, otros no. Pero dice, los entendidos comprenderán. Nosotros somos ese pueblo que hemos sido limpiados, hermanos. Somos ese pueblo que hemos sido emblanquecidos con el propósito de recibir esas revelaciones que fueron selladas para aquel tiempo, pero para este tiempo las necesitamos. Y como les decía, hermanos, no nos equivoquemos, no pensemos que esto es para los pastores únicamente. Cuando el Señor profetizó en Joel 2:28 que el Espíritu Santo iba a descender, Él descendió primeramente en el Pentecostés sobre toda carne. No había una tan sola persona en ese aposento alto que no recibió el poder del Espíritu Santo. Es decir, que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros seremos parte de esos entendidos. Si usted lo busca, lo va a encontrar, porque eso es todo lo que el Señor me decía: solamente ríndanse, solamente ríndanse. Y cuando Armando me llama a cantar y me empiezo a cantar esa canción, empiezo a meditar en esa letra, yo digo: sí, Señor, eso es todo lo que nos estás pidiendo, que nos rindamos. ¿Qué cosas nos irá a revelar el Señor? Amén. Tenemos tantos ejemplos de esto, pero quiero empezar con un ejemplo no bíblico, sino de la vida cotidiana de nosotros. Y en este caso es el de mi mamá. Miren lo que el Señor le revela a mi madre, y esa revelación que ella la va a dar ahorita es una revelación que todos la conocemos, pero lo tremendo es lo que le voy a contar del video que ella mandó, en donde un profeta de Dios muy poderoso, muy ungido, muy lleno de la presencia del Señor, que se llama James Goll. Yo a él lo sigo desde hace tiempos. Es un nombre de palabra profética poderosa. Le revela lo mismo que a mi mamá le habló, solo que a mi mamá le habló en relación específicamente a Honduras, y a él se lo revela en relación, en una manera general, en todo el mundo. Entonces vamos a escuchar lo que el Señor le reveló. Ustedes saben, yo creo que casi todos, con raras excepciones, no conocen la visión que Dios me dio acerca de lo que iba a venir sobre Honduras. Esta visión el Señor me la dio en el año de 1974, y me llamaba la atención lo que mi hija hablaba cuando decía lo que sucede cuando los cielos se abren. Porque yo estaba en una reunión de oración en un grupo que yo había abierto en la colonia Las Hadas, cuando de repente, de la nada, el cielo se me abrió
y fue cuando Dios me mostró la visión de Honduras. No voy a decir lo que ya he contado porque lo importante es lo que Norma Janet quiere que hablemos. El mapa de Honduras se cubrió totalmente de tinieblas. Vi cómo jinetes cabalgaban el país, cada caballo significaba una situación y quedó la visión con un Honduras totalmente en tinieblas. Esto fue en el mes de enero. 3-4 meses después, Dios vuelve en la misma casa, vuelve a abrirme los cielos, desciende el mapa de Honduras en la misma condición, totalmente cubierto de tinieblas, pero de repente empieza a suceder que empiezan a brotar lucecitas, como yo lo sentía así, como cuando uno mete en el microondas una bolsa de palomitas de maíz y las palomitas empiezan a reventar. Así fue que yo vi el mapa, y aquel montón de lucecitas pequeñitas empezaron a juntarse entre sí, a tal grado que salieron rayos de luz que salieron de Honduras hacia las naciones, no solo a Centroamérica, sino que a otros continentes. Pero lo que creo que mi hija quiere que yo les comente, y lo quise leer mejor, para que no se me vaya a quedar absolutamente nada en el tintero, es lo que Dios me dijo a mí cuando me mostró el segundo mapa. Estas son las 2 primeras visiones que el Señor me dio, porque además de esta visión me ha dado muchas más. Dice, Dios me mostró un cambio total en el mapa de Honduras, de una completa oscuridad a un país totalmente cubierto de luz. Nuevamente yo le pregunté, Señor, ¿qué significa esto? Y Él me dijo, yo voy a hacer algo extraordinario en Honduras, que cuando lo vean no lo podrán creer. Me dijo, llegará el momento en que la economía hondureña estará en bancarrota total, que nadie dará un 5 por ella. Entonces yo intervendré en su auxilio. Mandaré apoyo de un país asiático, pero esto solo será para ayudarlos temporalmente, porque la verdadera respuesta a sus necesidades se encuentra dentro del territorio hondureño, específicamente en los océanos. Me dijo que la ayuda asiática tendría el único propósito de transformar la mente de esclavos de los trabajadores y eliminar la pereza, y lograr un cambio de corazón de los empresarios para volverlos más sensibles a las necesidades sociales, quitando de ellos la avaricia. Me dijo, yo soy el que he diseñado las naciones, yo he puesto sus límites y las he colocado estratégicamente de acuerdo a su propósito. Me dijo, ¿por qué crees que Honduras está localizada en el corazón de Centroamérica? ¿Por qué crees que tiene 2 océanos, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico? Los océanos, me dijo, son su mayor riqueza. Será tan extraordinaria la transformación de Honduras que vendrán muchas naciones a querer copiar el modelo utilizado para sacarla de la absoluta pobreza, y se preguntarán, ¿qué modelo económico aplicaron para que ocurriera esto? Entonces sabrán que fue el favor de Dios que lo hizo. Me dijo entonces, Honduras va a nacer de nuevo, la gloria será mía, pero ustedes, mi iglesia, serán el vientre que la dé a luz, serán sus oraciones las que provocarán el nuevo nacimiento, pero no será cualquier oración, sino con gemidos, como con dolores de parto. Estas fueron las 2 primeras visiones que el Señor me mostró. Bueno, hermanos, ya conocíamos esa palabra, pero vale la pena, no sé si todos los que están acá o los nuevos que han venido la conocían. Resulta que el video que mandó mi mamá, tal vez lo puede volver a enviar después a la iglesia si lo quieren ver completo, habla precisamente de una palabra profética que el Señor le da a James Goll sobre lo que va a pasar en las naciones, y esa es una de las cosas que va a pasar. Él dijo que habrá un aumento en la tecnología y habrán descubrimientos médicos que aún traerán la cura del cáncer. Y lo comparó como la tuberculosis, cuando no había cura, y cuando después sí había cura, que se volvió una enfermedad insignificante. Que así va a ser el cáncer, dijo él, para la gloria del Señor, hermanos.
También dijo que Dios ha estado trabajando en el carácter de las personas, que somos nosotros, para poder ser sabios en el manejo de todo lo que Él va a traer. No solamente en el área de las finanzas y descubrimientos, sino en lo que hablábamos en el libro de Daniel. Dios nos va a dar mucha revelación, pero nuestro carácter tiene que estar formado definitivamente. Todo esto vendrá por el Espíritu de Dios. El profeta continúa diciendo que el Señor va a mover la tierra y Él hacía este movimiento. Miren, voy a enseñar. Él hacía así. Que Él iba a mover la tierra como a sacudirla y va a revelar, y aquí viene lo que hablaba el Señor a mi mamá, nuevos yacimientos de aceite, hablando de petróleo, para que ya no se dependa del petróleo del Medio Oriente, porque ustedes saben que a veces hay muchos conflictos con ellos. Esto emocionó a mi mamá porque ella recibió una palabra que Él iba a dar a Honduras estos yacimientos. El Señor solo le decía que es algo de los océanos. Una de las cosas que el Señor me revelaba es que hay yacimientos de petróleo que todavía no han sido descubiertos y que Honduras está dentro de esos posibles yacimientos. La otra cosa era los galeones que están en el fondo del mar, que no han sido tampoco descubiertos desde el tiempo de los piratas que se hundieron los barcos, y ahí hay, pero cualquier cantidad de monedas de oro. O sea, el Señor me hablaba y me decía que Honduras es una de las naciones más ricas del mundo, pero necesitábamos llegar a la pobreza extrema, porque eso me decía también, que era necesario llegar a la pobreza extrema para que supiéramos quién era el que lo había hecho. Amén. Amén, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? O sea, lo que le revela el profeta de manera general, se lo revela a mi mamá de manera específica. Entonces, esas revelaciones no son solamente para que nosotros lo sepamos, sino que, como decía lo que leía mi mamá, como iglesia nuestra responsabilidad es interceder, orar, clamar, gemir, porque haya un cambio en nuestra nación. Y eso solo el Espíritu Santo lo puede poner en nuestro corazón, porque realmente cuando nosotros estamos bien, nosotros no clamamos, no gemimos. Tenemos que pasar por circunstancias que nos hagan clamar y gemir. Yo pensaba en mi propia situación. Mi esposo tenía un súper buen trabajo y yo también. O sea, nosotros ganábamos hace como más de 10 años, ya perdí hasta la cuenta de hace cuánto. Juntos ganábamos mucho más, como yo no sé si el doble de lo que ganamos ahora. O sea, es una diferencia grandísima. Hace como un par de años, pongámosle, llegamos a ganar nada, ninguno de los dos, o sea, no tener trabajo, ninguno de los dos. A eso nos llevó a esa situación el Señor. Y yo mientras preparaba esa palabra y yo meditaba y yo le decía, entiendo por qué nos llevaste a esto. ¿Quién sería yo y dónde estaría en este momento si yo no hubiera pasado por todo este proceso donde he aprendido a comprar sin dinero, donde he aprendido a tener fe de las cosas que van a suceder y a soñar en grande aun cuando no tengo los medios posibles y a ver milagros en nuestras vidas, cosas suceder que no nos imaginamos posible, que mucha gente que tiene el dinero no lo hace, como fue el hecho de haber mandado a mi hija a Estados Unidos a estudiar, un ejemplo, ¿verdad? Y meditaba y yo le decía, para el Señor no hubiera sido nada difícil mantener a Armando en ese trabajo, hacerlo crecer en ese trabajo, mantenerme a mí en el otro trabajo, no haberme puesto a pasar por un montón de situaciones. Y recordaba algo que me sucedió en este tiempo cuando empezábamos ya yo a sentir como aquí está pasando algo raro, o sea, limitaciones económicas fuertes. Y estaba yo todavía con mis dos hijos en la misma escuela. Recuerdo yo estaba en el baño meditando, era una Navidad, iba a ser Año Nuevo, y yo dije dentro de mí, no le dije al Señor, sino que yo dije, porque yo miraba a mis compañeros que ellos tenían 2 trabajos. Yo creo que yo voy a buscar un segundo trabajo porque la situación no está fácil en mi casa, dije yo así, pero en el momento que yo dije eso, ese pensamiento, como que el Espíritu Santo me alerta y me dice, o sea, no le has preguntado al Señor cuál es su voluntad. Entonces en ese momento le dije, perdóname, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta situación? Y cuando yo le dije eso, el Señor me habló, pero de manera inmediata yo escucho en mi mente,
que el Señor me dice, en los negocios de mi padre te es necesario estar. Y en ese momento, o sea, mi madurez espiritual y de revelación, nada que ver con ahora, yo lo entendí, lo interpreté inmediatamente como algo físico, o sea, un negocio terrenal, no un negocio espiritual, porque me habían dado una palabra profética que me decía, en este año yo te doy tu negocio. Y yo nunca había pedido un negocio al Señor, o sea, no estaba ni en mis sueños, ni en mis planes, nada de eso. Y cuando yo ir en el baño, me recuerdo esa voz del Señor que me dijo en los negocios, es un negocio entonces, Señor, lo que tú quieres darme. Y inmediatamente la otra idea, repostería. Y bueno, saliendo de esa situación, entrando a la escuela de nuevo, yo ofrezco mi repostería y el Señor me dice brownies, o sea, me pone idea brownies. Y créanme, hermanos, que para testimonio ese negocio yo ya lo había dado por cerrado, por muerto, después de la pandemia, porque yo le vendía a las escuelas la repostería en su mayoría, y resulta de que en este tiempo el Espíritu Santo lo resucitó otra vez, y no buscándolo yo ni queriéndolo yo, sino que a mí me buscaron y se me presentó una oportunidad. Imagínense que el cine ya me está comprando y una buena cantidad, y me ha ayudado muchísimo económicamente ese extra que el Señor me ha dado. Muchas veces el Señor nos lleva a situaciones porque quiere formar nuestro carácter, quiere formar nuestra fe, nuestra confianza en Él, porque somos esas personas escogidas para recibir revelación. Y si nosotros, por decir, no tenemos una actitud de humildad, no tenemos un corazón contrito y humillado delante del Señor, Él no puede darnos esto porque nos va a hacer daño. Él no puede darnos cosas que no estamos preparados para recibir, como ya nos ha enseñado mi mamá, porque si no, esto nos va a hacer daño. Amén. Entonces, cielos abiertos, dice el profeta Paul Keith, también significa acceso al cielo para conducir los negocios del reino. No solamente son los negocios que el Señor nos puede dar en la tierra, sino que nosotros fuimos creados para traer el reino de los cielos, hermanos, a esta tierra. Y esos diseños que están sellados, que están allí para que nosotros los descubramos, son para que nosotros los llevemos, no solo a la iglesia, porque como iglesia tenemos claro nuestro propósito. Dios nos levantó como iglesia para que esa visión sea cumplida, como bien lo dijo mi mamá, para que seamos intercesores y gente que clame al Señor. Porque toda esta situación terrible, esas tinieblas que aún están en nuestra nación, puedan convertirse en la luz de la gloria del Señor. Porque yo lo creo, hermanos, que si nosotros nos unimos, eso va a suceder. Si estamos en un solo sentir, en unidad, eso va a suceder. Porque el Espíritu Santo, así como en Pentecostés, ellos estaban unidos con un solo propósito. Él se derramó en ese lugar. Así lo puede hacer a través de nosotros. Y esos rayos de luz pueden salir de aquí a todo el mundo. Amén. Entonces nosotros hemos sido escogidos para que ese cielo abierto traiga acceso a que nosotros traigamos el reino de los cielos a la tierra. Pero no solo por la iglesia, hermanos, en su lugar de trabajo también. Dios te dio una carrera, quizás tú la estudiaste y no sabías por qué, te atraía, sentías atracción a esa carrera. Y el Señor te ha escogido para que en tu lugar de trabajo tú traigas diseños del reino de los cielos, soluciones celestiales al lugar donde tú trabajas. No sé de lo que tú trabajas específicamente. Yo me pongo a pensar en mi propia escuela. En la parte emocional, por ejemplo, de mis estudiantes, cosas fuertes que yo puedo ver en ellos. Si yo me rindo al Señor y busco esos diseños celestiales, yo puedo libertar a estos niños de alguna manera, que el Señor me dé una sabiduría, me dé hasta un abrazo que yo pueda dar. Si el Espíritu Santo a mí me llena, hermanos, en este cielo abierto, ¿cómo Dios no va a poder extender su reino a través de nosotros? Amén. Entonces tenemos que dejar de vernos pequeños, inútiles, y empezar a vernos grandes, victoriosos, poderosos para Dios, escogidos para traer esa revelación a estos tiempos. ¿Se alegran, hermanos? ¿Se imaginan qué honor
nos ha dado el Señor de ser portadores de revelaciones. Recuerdo a mi papá una vez, se le había arruinado una máquina. Mi mamá no sabe nada de mecánica. Y él le reveló que era un tornillo el que estaba malo. ¿Qué cosas te quiere revelar el Señor en tu lugar de trabajo? En tu familia. Conflictos familiares que tú no te das cuenta que tú tienes la solución en tu mano. Pero todo esto será traído por el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, nada de estas cosas pueden suceder, hermanos. Así que les cuento ese testimonio para que veamos que quizás nosotros, el Señor tiene cosas para nuestro futuro que ni nos imaginamos. Ideas de negocio que Él nos va a dar que ni soñamos. Quizás son cosas tan novedosas, tan nuevas que nadie las ha traído a la nación. Y Él va a quitar esa cobardía de nosotros. Él va a quitar ese temor de poder ejecutar esas cosas. Y nos va a dar un espíritu de poder, un espíritu de fuego, un espíritu de valor, donde lo único que nosotros vamos a querer es poder traer esos diseños a la tierra. Que estos jóvenes que están estudiando medicina, aquí en la iglesia, por ejemplo, pudiesen recibir la revelación de la cura del cáncer. ¿Por qué no, hermanos? Si Dios nos ha dicho que Él lo quiere hacer a través de nosotros. Hemos estado muy dormidos, hemos estado creyéndonos muy insignificantes. El otro día me maravillaba, con el permiso de mi hijo, nunca lo había escuchado hablar de esto, pero él estaba hablando sobre lo que él haría en nuestro país si él llegara a ser presidente. Y yo he estado admirando muchísimo a Bukele por algunas cosas que él ha dicho y él ha hecho. Y cuando mi hijo hablaba así, yo me quedaba como, uy, ¿será que el Señor me va a escoger para ser la mamá de un presidente? ¿Por qué no? Hermanos, cuán grande es nuestro Dios. Cuán grandes propósitos tiene nuestro Dios en nuestra vida. ¿Por qué no podemos soñar con cosas grandes? ¿Por qué queremos siempre sentirnos pequeños y buscar lo poco? ¿Por qué? Si Dios está en medio de nosotros y Él lo único que quiere es un corazón humilde. No es gran cosa lo que nos está pidiendo. Que entendamos que con Él vamos a desbaratar esos ejércitos. Como decía David, con Él yo voy a atravesar por esos ejércitos. No me van a tocar, no me van a hacer nada, porque hay un espíritu de poder que hay en nosotros por manifestarse. El problema es que nosotros estamos buscando nuestras salidas humanas. Y mientras sigamos empeñados en buscar las formas humanas, no vamos a poder experimentar las formas espirituales, las del reino de Dios. No podemos, hermanos. Miren, el Señor tiene que darnos duro a veces en esta realidad y poder decir, no con mis fuerzas, sino con tus fuerzas. No con mi sabiduría humana, sino con la sabiduría de lo alto. Tenemos que detenernos en nuestra vida y dejar de hacerlo de la manera en que nos enseñaron y empezar a hacerlo a la manera de Dios, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y yo me preguntaba, Señor, pero ¿cómo tener acceso a todo esto? Porque no es fácil. ¿De qué depende? Que vivamos en ayuno, en oración, leyendo la palabra todo el día orando. Si trabajamos y tenemos un montón de actividades, sí. Pero el Señor me hablaba y me daba esa palabra. Queremos puertas abiertas. Así me decía Juan 10:9. Me hablaba el Señor en esta palabra y me decía, ¿cómo tener acceso a esa puerta? Yo soy la puerta, me decía. Yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo y entrará, será limpio, como decía Daniel, y emblanquecido. ¿Y qué va a recibir? ¿Qué va a encontrar? Saldrá y hallará pastos. Los pastos son alimento y el alimento es símbolo de revelación. La puerta de acceso la tenemos en Jesús. ¿Y cómo, hermanos? Miren que la palabra puerta en griego quiere decir Zora
Y uno de los significados de esta palabra, miren qué poderoso, es la puerta del reino de los cielos. Dice que es similar a un palacio. Imagínense un palacio hermoso y la puerta allí de ese palacio por donde vamos a entrar. Y denota las condiciones que deben cumplirse para ser recibidos en ese reino de Dios. ¿Cuáles son las condiciones que Dios me pone para poder entrar en esa puerta? Rendirnos. Decir, yo no lo quiero hacer a mi manera. Porque mi manera puede ser buena, pero la tuya es la excelente. Muéstrame el camino que yo debo seguir. Límpiame de mis pecados y yo entro por esa puerta y yo quiero encontrar esos pastos. Amén. Dice Lucas 13:24 que nos esforcemos para entrar por esa puerta. No es una puerta muy ancha, no les voy a mentir. La palabra de Dios es clara, es una puerta angosta, pero es una puerta que vale la pena cruzar esa puerta, porque dice que os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No es lo que nosotros podemos lograr en nuestras fuerzas, hermanos. Es lo que el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros si nos rendimos. Amén. Miren lo que dice el verso 25, vamos a leer hasta el 27. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Cuál es el secreto de poder entrar en esa puerta? Lo que el Señor nos hablaba en esta canción que Armando escogió. Te quiero conocer. Jesús no conocía a estas personas, nunca le hablaban a Él. Te quiero conocer. Cuando en nuestro corazón con sinceridad queremos conocer a Jesús, queremos conocer al Padre, cómo Él piensa, cómo Él siente con respecto a mí, a mi persona, a mi vida, a mi familia, a las cosas que yo hago. ¿Quién es Él realmente? No ser yo nada más la que hable, sino preguntar y Él responda. Tener una relación auténtica con el Señor. Como yo les comentaba, que yo le decía, Señor, ¿cuál es tu opinión de esto? Y Él me respondía. Esta es mi respuesta para ti. Tener una relación donde realmente nos importe conocerlo a Él. Vamos a poder entrar por esa puerta. Amén. En el sermón anterior nosotros leímos dónde se encontraban esos tesoros escondidos. ¿Se recuerdan? Colosenses 2 y 3. Quisiera que lo leyéramos nuevamente. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien, hablando de Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando nosotros tenemos una relación con Él, hermanos, lo que va a provocar esto es que Él va a empezar a abrir los cielos y va a empezar a traer esos tesoros que dice ahí, de sabiduría y de conocimiento. Muchas veces nos vamos a encontrar con retos en nuestro trabajo y vamos a tener que decir, mi sabiduría humana dice esto, pero ¿qué dice tu sabiduría, Señor? Y Él nos va a revelar lo que tenemos que hacer. Amén. Juan 15, del 14 al 16, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Señor, ¿qué decisión debo tomar? ¿Es este el camino que debo de seguir? ¿Este es el propósito que tú tienes para mi vida o tienes otro? ¿Esta es la persona que tú tienes para mí o hay otra persona? Amén.
Y dice el 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, esto se trata de conocer a Jesús. Esto se trata de ser amigos. Cuando nosotros somos amigos, los amigos nos pueden confiar lo que está en su corazón. Él nos va a decir los planes que Él tiene para Honduras, así como se los dio a mi mamá, o para tu trabajo, para tu familia, para tu vida personal. ¿Por qué? Porque eso se trata de buscar una amistad, porque lo que Dios quiere es que tú des fruto, que tú subas al cielo, traigas allá revelación y acá cambien las cosas con la revelación que tú vas a tener. Amén. Hermanos, vimos en esa palabra que el Señor quiere y puede responder cada una de nuestras oraciones que podemos hacer. Pero creo que en este tiempo tenemos que pedir algo muy específico y es ser llenos del Espíritu Santo. Es poder tener acceso a esos lugares celestiales para poder traer ese fruto a la tierra que el Señor necesita. Amén. Voy a terminar con un testimonio más, pero es de una persona de la tierra. Es con el testimonio del pastor Bob Jones, que él ya está en el cielo, ya hemos hablado de él. El pastor cuenta que él subió al cielo una gran cantidad de veces, como Pablo lo dice en la palabra. Pues el pastor Bob Jones, una de esas veces que él fue al cielo, dice que había un cuarto en el cielo que se llamaba el cuarto de los trofeos de Satanás. Pues cuando yo oí eso dije, qué raro eso, qué feo, qué trofeos de Satanás, ¿qué es esto en el cielo? Entonces él dice que en este cuarto se encontraban todas las cosas que el diablo le ha robado a la iglesia. Oiga bien, los trofeos de Satanás son las cosas que él le ha robado a la iglesia. Dice que encontró un estandarte. ¿Ustedes saben lo que es un estandarte? Yo lo veo así como de tela, no lo veo así como de metal ni nada de eso. Que donde estaba escrito santidad al Señor. Y la santidad al Señor es algo que se ha perdido en la iglesia. Pero él dijo en su testimonio que no es una santidad religiosa, que la verdadera revelación de lo que significa la santidad al Señor es algo que el enemigo lo ha robado y lo ha tergiversado y lo ha convertido en algo completamente religioso, y muchas personas huyen de la iglesia por la religiosidad que esto implica. Yo escuché de una hermana decir, por ejemplo, que mientras no sea perfecta no va a volver a la iglesia. Imagínense, qué difícil. Entonces, ¿qué es lo que quiere revelarnos el Señor a cada uno de manera personal? Tú fuiste escogido para recibir una revelación en particular, y por eso has pasado las pruebas que has pasado. Hay pruebas específicas que tú has pasado porque el Señor te estaba formando para poder recibir una revelación específica. Tantos desiertos que provocaron un corazón contrito y humillado que Él no despreciará. Amén. Solamente tenemos que rendirnos cada día. Aquí estoy, Señor. Muéstrame el camino que debo de seguir. Quiero que comprendamos de qué es lo que el Señor nos estaba hablando, que hemos sido escogidos para recibir tesoros escondidos, que en el tiempo de Daniel fueron sellados verdades espirituales que el Señor está abriendo en este tiempo para nosotros. Y una de esas verdades que Él abrió fue lo que le reveló a mi mamá sobre los yacimientos de petróleo. Así como eso, el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Algunos lo que van a experimentar son sueños, otros van a tener visiones, porque dice que sobre toda carne, este es el tiempo donde el Espíritu Santo va a ser derramado con fuego y con poder sobre toda carne, los niños, los jóvenes, los ancianos. No habrá, hermanos, excepción. Ya han habido derramamientos tan fuertes del Espíritu Santo, de siervos de Dios que han llenado
pues estadios o lugares en donde se habla hace algunos años que no quedó ninguna persona sin recibir sanidad divina en ese lugar. Y no lo estamos viviendo. No lo estamos viviendo. Y yo le voy a decir una cosa. Yo lo anhelo en este lugar, hermanos. Yo no sé usted, pero yo anhelo ver a mi mamá caminando. Yo anhelo ver a Tito libre. Yo anhelo ver a Mary sana, completamente sana. Milagros poderosos en este lugar. Y no solo de ese tipo, también liberaciones, hermanos, que ya están ocurriendo y lo hemos visto. ¿De qué depende? De que a una sola voz clamemos al Espíritu Santo de Dios que se derrame en este lugar. Corporativamente, no es algo que solo yo o solo mi mamá o solo alguno, no, corporativamente, sobre toda carne. Y cuando nosotros clamemos de esa manera, el cielo se va a abrir, hermanos, y vamos a comenzar a ver esas luces que mi mamá vio en su visión salir de este lugar. Yo le digo, es algo tan hermoso lo que el Espíritu Santo puede hacer, que sin invitación yo puedo percibir filas de personas que van a querer entrar, porque este lugar va a ser insuficiente. ¿De qué depende, hermanos? De que busquemos, que rindamos nuestra vida al Espíritu Santo de Dios, que ¿cuántos pueden sentir que Él está aquí? Amén. Nos rendimos. Pongámonos de pie y vamos a tener un momento en su presencia. Gracias, poderoso Espíritu Santo de Dios, que estás aquí, por revelar una vez más los deseos y las intenciones de tu corazón para tu pueblo. Nos honras con esta palabra, el sabernos sin merecer, mi Señor, haber sido escogidos por ti, como decía Juan. Fuimos escogidos para ser parte de tu familia, para ser parte de tu corazón, para conocer tus pensamientos, para conocer tus propósitos, para conocer tus diseños. Oh mi Dios, nos has pedido que pidamos una sola cosa, y es que tu Espíritu Santo pueda ser derramado en este lugar sobre toda carne. Y no me cabe la menor duda que ya comenzaste por el testimonio que Jocelyn nos contó de los niños. Pero hoy te pedimos y te clamamos, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, encuentra en nosotros un lugar donde tú puedas habitar, donde tú puedas reposar. Ven sobre este pueblo, derrama ese fuego que nos haga arder por tus propósitos, por tus negocios, mi Señor. Solamente puedo decirte que si tú no lo haces, no estamos haciendo nada, que separados de ti, nada podemos hacer. Y es por eso que hoy nos rendimos a tus propósitos, nos rendimos a lo que tú quieras hacer, a los planes que tú tienes para cada uno de nosotros, lo que tú quieras, mi Señor. Eres tú el que nos compraste con tu sangre, eres tú el que nos limpiaste. A ti te pertenecemos y no queremos hacer nada que no sea tu voluntad. Nos rendimos a tu presencia y te decimos, ven Espíritu Santo, ven sobre este pueblo, que todo ese dolor y ese sufrimiento por el que hemos pasado sea borrado y tú puedas cambiar nuestro lamento en baile y tú puedas hacer de nosotros un pueblo diferente, un pueblo lleno de ti, un pueblo que te ama, que te sirve, que te necesita. Hoy nos rendimos, mi Señor, a tu persona, a tus propósitos, a tu voluntad, y te pedimos que abras esas puertas de los cielos. Queremos conocerte y queremos entender tu corazón. Hoy yo vengo declarando que en este lugar habrá un derramar de tu espíritu
como nunca nos imaginamos que habrá. Yo no sé en qué momento, en qué tiempo, si será hoy, si será en medio de la alabanza un día, no lo sé, pero yo declaro, Señor mi Dios, que Joel 2:28 se cumple en medio de nosotros y que esas puertas del cielo se abren para que nosotros entremos. Gracias, Jesús, por ofrecernos esos pastos donde podremos descansar de todo este montón de cosas que nos han pasado y que ya no queremos que nos sigan pasando. Mi Señor, cúbrenos con tu gracia en esta noche y llévanos a experimentar el fuego de tu amor y de tu poder, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor por esta palabra.